Welcome to FSR, Free Spirit Radio, The Light Hunters. The Book of Ea, a Spiritual Odyssey Beyond the Visible. Chapter 1. The Silent Ascent. The sun was barely rising over the mountains of Ardèche, tearing through the morning mist with a golden glow. The village of Dunière, still asleep, nestled peacefully in the valley, unaware of the man who was awakening for a new day of challenges. A man forged by a life of discipline, rigor, and training. It was there, in this quiet retreat, that I was preparing to face a cliff, with no other safety than my iron will and the perfect mastery of my body. From a young age, the intense practice of martial arts, yoga, tai chi chuan, and pranayama had not only sculpted a vigorous body, but also sharpened a mind capable of drawing from unsuspected depths. Years spent learning, teaching, and pushing the limits of the possible in disciplines where even the smallest mistake comes at a high cost had made me a man in constant pursuit of balance. Balance between strength and gentleness, between effort and rest, between action and contemplation. El libro de Ea, una odisea espiritual más allá de lo visible. Capítulo 1. La ascensión silenciosa. El sol apenas se alzaba sobre las montañas de Ardèche, desgarrando la niebla matinal con un resplandor dorado. El pueblo de Dunière, aún dormido, se acurrucaba pacíficamente en el valle, inconsciente del hombre que se despertaba para un nuevo día de desafíos, un hombre forjado por una vida de disciplina, rigor y entrenamiento. Fue allí, en ese retiro tranquilo, donde me preparaba para enfrentar un acantilado, sin ninguna otra seguridad que mi voluntad de hierro y el dominio perfecto de mi cuerpo. Desde muy joven, la intensa práctica de las artes marciales, el yoga, el tai chi chuan y el pranayama habían esculpido en mí no solo un cuerpo vigoroso, sino también una mente aguda, capaz de extraer fuerzas de profundidades insospechadas. Los años dedicados a aprender, a enseñar, a empujar los límites de lo posible en las disciplinas en las que el menor error se paga muy caro, habían hecho de mí un hombre en constante búsqueda de equilibrio. Equilibrio entre la fuerza y la suavidad, entre el esfuerzo y el descanso, entre la acción y la contemplación. That morning, I had awakened with a particular clarity of mind, the kind of lucidity that precedes great moments, those instances where body and mind unite in perfect harmony. I had not planned this solitary ascent. It had presented itself to me as an obvious final ritual before immersing myself in these vacations dedicated to training my students. A steep, austere cliff stood before me, challenging the sky with its jagged walls. Without a word, without a superfluous thought, I began the ascent. My hands instinctively found the holds, my feet anchored firmly into the rock. Each movement was calculated, precise, fluid. The climb was both a physical trial and an inner journey, a meditation in action. As I ascended, I felt adrenaline mix with the tranquility that only absolute control of the breath can offer. My years of freediving, plunging deep into dark waters, returned to my memory, and with them, the certainty that breathing is the key to everything. Esa mañana me había levantado con una claridad mental particular. Ese tipo de lucidez que precede a los grandes momentos. Esos instantes en los que el cuerpo y la mente se unen en una danza perfecta. No había planeado esta ascensión solitaria. Se me impuso enfrente de mí como una evidencia.
un último rito antes de sumergirme en estas vacaciones dedicadas al entrenamiento de mis alumnos. Un acantilado abrupto, austero, se alzaba delante de mí, desafiando al cielo con sus paredes largas e irregulares. Sin una palabra, sin un pensamiento superfluo, me lancé. Mis manos encontrando instintivamente las presas y mis pies anclándose firmemente en la roca. Cada movimiento estaba calculado, preciso, fluido. La subida era a su vez una prueba física y un viaje interior, una meditación en pura acción. A medida que ascendía, sentía la adrenalina mezclarse con la tranquilidad que solo un control absoluto de mi respiración me podía ofrecer. Mis años de apnea, de inmersiones profundas en aguas oscuras, volvían a mi memoria. Y con ellas la certeza de que la respiración es la clave de todo. Finally, I reached the summit. The forest stretched below, a sea of green vibrating with life, as I stood there, alone, above the world. Breathing heavily, muscles burning, I remained motionless for a moment, savoring this intimate victory. But it was not yet over. In this grand solitude, I began practicing slow Tai Chi movements, letting my body find its natural rhythm, my mind settle. It was at that moment that the thought of my lost master struck me with unexpected force. I had never prayed for him, nor for anyone else. Death wasn't part of my beliefs. It was simply a passage, a stage on a broader path. Yet, at that moment, under the clear sky, I felt the need to address him, as if the ascent itself had led me to this revelation. Dear Master, Finalmente alcancé la cima. El bosque se extendía abajo, un océano de verdor, vibrante de vida, mientras yo me mantenía allí, solo, delante del mundo. Con la respiración entrecortada, los músculos ardiendo, permanecí un instante móvil, saboreando esa victoria tan íntima. Pero aún no había terminado. En esa soledad grandiosa, comencé a practicar movimientos lentos de Tai Chi, dejando que mi cuerpo recuperara su ritmo natural, dejando que mi mente se calmara. Fue en ese instante que el recuerdo de mi maestro desaparecido se impuso con una fuerza inesperada. Nunca había rezado por él, ni por nadie más. La muerte no forma parte de mis creencias. Era simplemente un paso, una etapa en un camino más amplio. Sin embargo, en ese momento, bajo ese cielo inmaculado, sentí la necesidad de dirigirme a él, como si la propia ascensión me hubiese llevado a esa revelación. Dear Master, I began, you have always guided me, not only in mastering yoga and martial arts, but also in the art of teaching, of answering my students' philosophical questions. Now that you are no longer here, I am happy for you have joined the angels in a wonderful place. But what will I do for my students? How can I continue to help them, to answer their questions, without your wisdom? The wind whispered in my ears, caressing my sweaty face. I let the silence answer for me, for deep inside, I already knew the answer. I will manage on my own, I finally murmured. I understand that you are no longer here, but there will always be a way to love and help my students. I stayed there a moment longer, meditating, breathing deeply, contemplating the forest before descending by the other side of the mountain, taking an easy path, far from the steep cliffs. This victory, this inner dialogue, I would share with no one, not even my family. These thoughts and emotions belong to another world, a world I continued to explore alone, with the same determination that had always guided me. Thus, Querido maestro, conecté, siempre me has guiado, no solo en el dominio del yoga y de las artes marciales, también en el arte de enseñar,
de responder a las preguntas filosóficas de mis alumnos. Ahora ya no estás aquí. Me alegro por ti, pero te has unido a los ángeles en un lugar maravilloso. Pero yo, ¿qué voy a hacer sin mis alumnos? ¿Cómo puedo seguir ayudándolos, responder a sus preguntas, sin tu sabiduría? El viento susurró en mis oídos, acariciando mi rostro sudoroso. Dejé que el silencio respondiera por mí, porque en el fondo ya conocía la respuesta. Me las arreglaré solo, murmuré finalmente. Entiendo bien que ya no estás, pero siempre habrá una manera de amar y de ayudar a mis alumnos. Me quedé un momento más meditando, respirando profundamente, contemplando el bosque, antes de descender por el otro lado de la montaña, tomando un camino más fácil, lejos de las paredes abruptas. Esa victoria, ese diálogo interior, no los compartiría con nadie, ni siquiera con mi familia. Esos pensamientos y emociones pertenecían a otro mundo, a un mundo que continuaba explorando solo, con la misma determinación que siempre me había guiado. Thus, my vacation began, marked by this silent ascent, a prelude to a summer of training, teaching, and discoveries. But never, ever would I speak of this climb or of this dialogue with my master. Some victories are meant to remain in the secret of the mountains, where only those who have climbed the highest peaks can understand them. Y así comenzaron mis vacaciones, marcadas por esta ascensión silenciosa, preludio de un verano de entrenamiento, de enseñanzas y descubrimientos. Pero jamás, nunca jamás, hablaría de esta subida, ni de este diálogo hacia mi maestro. Algunas victorias están hechas para permanecer en el secreto de las montañas, allí donde solo aquellos que han ascendido a las cumbres más altas pueden comprenderlas.